Estoy en Job capítulo 1, versículo 1, dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Versículo 5 dice así: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Fíjate muy bien lo que Job estaba haciendo. Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Dice, muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Mi esposa y yo tenemos diálogos entre semana, y uno de los diálogos que tuvimos esta semana, que no nada más era un diálogo, sino un deseo que estábamos teniendo, ella me explicaba y me decía: Abiud, ¿te has dado cuenta de esto? Muchas personas nos piden oración por esto, nos piden oración por aquello. Se acercan: oye pastor, oye Mile, ¿puedes orar por esto? ¿Puedes orar por aquello? Y estábamos hablando y nos percatábamos de un detalle que, sin generalizar, podía relucir en esas peticiones. Y es que en algunas de esas peticiones parecería como si fuese la oración un fetiche, o fuese algo que solamente algunos podrían elevar para que fuese contestada la oración o la petición. Entonces se acercaban y nos decían: ¿puedes orar por esto? Sí, sí podemos orar, es parte de nuestra responsabilidad como pastores. Pero nos percatábamos que muchos decían: ¿puedes orar por esto? Y dejaban el paquete ahí, ¿no? Lo dejaban en la mesa y se retiraban con la confianza de que sus pastores iban a orar por esa petición en particular. Y mi esposa y yo platicando, ella me decía: yo quiero que la gente diga, que la gente me diga: ¿me ayudas a orar por esto, pastora? ¿Me ayudas a orar por esto, pastor? Dice, la cosa sería sumamente diferente. Porque ya no es: ahí te encargo, pastor. Ahí les encargo a ustedes que tienen un encargo de parte de Dios para ministrar a las ovejas. Sino ya es algo en el cual yo sepa que yo pueda orar por mis asuntos y tenga también apoyo de parte de mis líderes y de mis pastores. Íbamos en el carro platicando precisamente eso, y sí, tenemos que hablar con respecto a ese sentir, porque veíamos muchas peticiones, y les repito, no es que no lo hagamos o que nos pese, pero estábamos viendo ese detalle en particular como si fuese únicamente un encargo, y yo me desentendía. Y estábamos platicando en el vehículo, y de repente llega un mensaje, y mi esposa lo abre, lo lee y esbozó una sonrisa y me dice: precisamente lo que estamos hablando ahorita, me lo están pidiendo. ¿Puedes orar por esto? Pero le dijo, corrección, le dijo: ¿me ayudas a orar? Yo ya estoy orando por esto. ¿Me ayudas a orar por esto? Y dice: la cosa es distinta. Y nos dio gusto saber, porque es una persona que está creciendo, ¿no? en la fe, que está aprendiendo a poner en práctica la palabra de Dios. Y aquí el libro de Job nos habla acerca de un hombre que muestra algunas características en su persona. Dice que él era intachable, que él era un hombre que su vida devocional o su vida delante de Dios era intachable.
Era un hombre que buscaba a Dios y que tenía temor de Él, ese temor reverente, ese temor de, no ese miedo, sino el temor de hacer las cosas que ofendieran a Dios. Y Job, aquí nos describe su libro, que tenía unos hijos y que estos hijos celebraban banquetes a lo largo del año. Había un ciclo en el cual a lo largo de unos cuantos meses se celebraban fiestas, se celebraban banquetes. Y sus hijos celebraban constantemente banquetes. Y dice que al terminar ese ciclo, al terminar ese tiempo, lo que hacía Job era orar por sus hijos, era interceder por ellos. Vamos a leerlo nuevamente en el versículo 5. A mí me gustaría que los padres sobre todo subrayaran este versículo. Es de suma importancia que tú puedas ser una persona que entiendas el poder de la intercesión por tus hijos. Dice, una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. No sé exactamente cómo es que Job se aseguraba, pero era un padre que estaba muy al pendiente de sus hijos. Tan al pendiente que sabía, porque aquí dice, tal vez mis hijos, él pensaba, tal vez mis hijos hayan cometido pecado, hayan cometido delitos delante de Dios y hayan maldecido a Dios, si no de palabra, por lo menos sí de pensamiento y de corazón. Y dice que para Job esto era una costumbre cotidiana. Job era un hombre de oración, pero era un hombre sobre todo de intercesión. Algo que también nosotros nos hemos estado percatando con padres de familia es que tristemente muy pocos son los que oran por sus hijos. Muy pocos son los que dedican tiempo para orar o para interceder por lo más valioso que Dios ha puesto en sus manos, que son sus hijos. ¿Sí me están siguiendo? Y hoy día, si de por sí, ahora sí que a lo largo de la existencia era una necesidad orar por nuestros hijos, estamos hoy día viviendo tiempos sumamente complicados, sumamente difíciles, donde la maldad está cada vez más al alcance de la mano de nuestros hijos, donde cada vez es más difícil tener un cerco protector, donde cada vez es más difícil estar al pendiente de nuestros hijos, y el enemigo está cada vez más y más fuertemente influyendo sobre ellos. Job sabía lo que podía suceder en un banquete, en una fiesta. Job sabía que podían pasarse límites, pero Job estaba al pendiente de sus hijos y les amaba tanto que él quería interceder por ellos. Por eso dice la Biblia que muy de mañana él ofrecía holocausto por cada uno de ellos, elevaba oración para con cada uno de ellos. Ahora acompáñeme por favor a el último capítulo de Job. Capítulo 42. Creo que la mayoría de aquí sabemos lo que sucedió con Job. Si tú no sabías nada acerca de Job, te invito a que puedas leer el libro. Son 42 libros, 42 capítulos apasionantes. Pero los que han tenido o hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Job, sabemos que él pasó por muchas pruebas, por momentos muy difíciles. Pasó por pérdidas, tanto económicas como familiares. Pasó por enfermedad, pasó por momentos muy difíciles. E inclusive llegan a su presencia, delante de su presencia, unos amigos, que estos amigos lo único que hacían era señalarle, ¿no? Porque cuando algo te sale mal, cuando las cosas van mal, seguramente es que eres culpable de algo, ¿no?
Y la Biblia menciona que no, simple y sencillamente a Job era una persona intachable, pero que estaba pasando por pruebas. Y esta prueba era para que el nombre de Dios fuese glorificado. Y que Satanás, que había ido a señalar, Satanás que había ido a acusar, saliera derrotado. Pero eso no lo sabían sus amigos. Y sus amigos nada más veían desgracia tras desgracia tras desgracia para con Job. Entonces lo que hicieron a lo largo de todo el libro de Job era señalarle y decirle: probablemente tú estás pasando por esto porque eres un hipócrita. Probablemente tú estás pasando por esto porque le has mentido a Dios, porque le has fallado, porque le has ofendido. Y se la pasan señalando a Job. Sin embargo, Job se mantiene y Dios le defiende también. Pero vamos a leer el versículo 10 del capítulo 42. Versículos antes tú vas a encontrar que Dios le dice a estos hombres que solamente después de que Job orara por ellos, ellos iban a ser restaurados. Y el versículo 10 dice esto: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Quiero hablarles el día de hoy acerca del poder de la intercesión, el poder de la oración, pero la oración que tiene que ver con otras personas. A mí me da gusto el grupo que se está reuniendo los días martes a las 7 de la noche, y yo le comentaba al encargado, Alcibiades, con respecto a este grupo, y le decía: yo quiero que este grupo empiece a sentirse como un grupo especial, en el sentido de que cada que venimos, yo sé que cada uno de los que estamos aquí traemos alguna necesidad particular, personal. Puede ser económica, puede ser familiar, puede ser una necesidad de salud. Pero cuando venimos aquí, la intención es orar por la iglesia. Orar para que Dios siga levantando los corazones, siga animando a las personas, siga despertando el espíritu de la iglesia. Y que cosas que no han sucedido puedan suceder dentro de la iglesia. Se está formando un grupo de intercesión, y yo le dije a Alcibiades: yo deseo que este grupo pueda entender que la intercesión tiene sus recompensas, la intercesión tiene un gran poder. Y estamos leyendo el libro de Job, y este versículo nos habla precisamente acerca de esto, acerca de ser personas que podamos orar por otros. ¿Sabes? Cuando oigo algunas de las oraciones que se levantan aquí de miembros de la iglesia, me doy cuenta de que son oraciones muy personales y en algunos casos muy egoístas, que únicamente yo vengo para que se ore por mi situación, por mi condición, para que Dios me hable, para que Dios me diga qué hacer, y únicamente estamos volteando hacia adentro. Pero Job, en el Job 42:10 dice: después de haber orado Job por sus amigos, Job recibió una recompensa. Dice: el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Yo he platicado con personas que han estado en el grupo de oración desde hace ya un buen tiempo, y ellos me han contestado que Dios les ha bendecido de una manera increíble. Dice: yo no dejaría la oración, yo no dejo de interceder, yo no dejo de pedir por otros, porque yo he visto cómo el Señor ha actuado a favor mío cuando yo oro por otros. Ahora, nos cuesta trabajo orar por otros, pero nos hemos dado cuenta dentro de la iglesia que nos cuesta trabajo orar por nuestra misma familia, por nuestros propios hijos. Yo les he comentado que hemos tenido diálogos con algunos de sus maestros, de los maestros de niños, y nos damos cuenta de que el padre difícilmente, o los padres difícilmente han estado orando por sus hijos.
y que los resultados son notorios, son palpables. El niño pasa por momentos difíciles, por crisis, y realmente no hay un respaldo espiritual por parte del padre, de la madre. No hay una cobertura. ¿Y cómo vamos a prosperar? ¿Cómo nuestros hijos van a prosperar si los encargados, los que Dios ha puesto en nuestras manos esa tarea, no lo hacemos? No oramos por nuestros hijos. Y yo les decía, el enemigo está cada vez más cerca de nuestros hijos. Cada vez más fuerte está tocando la puerta, y si nosotros no sabemos cubrirnos, tampoco sabremos cubrir a nuestros hijos. Hay muchos episodios en la vida de personajes bíblicos que nos hablan acerca de la intercesión, que nos hablan acerca de cómo fueron personas perseverantes, fueron personas que estuvieron constantemente tocando la puerta y el corazón de Dios a través de la oración. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 32, versículo 10. Éxodo capítulo 32, versículo 10. Probablemente recuerdas esta escena. Moisés está recibiendo las tablas de la ley y Dios le dice, ¿sabes qué? Llevamos tanto tiempo aquí que el pueblo de Israel ya está pecando. Baja, desciende, porque ya se han ido en pos de ídolos. Y estamos en el versículo 10. Dios está realmente muy enojado. Y le dice Dios a Moisés, tú no te metas. Voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero haré de ti una gran nación. Versículo 11 dice, Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país únicamente con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Y fíjate lo que dice a continuación, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Fíjate el poder de intercesión de un hombre. Toda una nación se había desviado en solamente 40 días. Moisés había subido al monte a recibir la instrucción y las tablas de la ley de parte de Dios. Y en 40 días ya el pueblo de Israel, que había visto milagros, que había visto la mano poderosa de Dios, que había visto la provisión, en solamente 40 días ya se había distorsionado, ya se había alejado y ya había construido o elaborado un becerro de oro. Y Dios estaba muy enojado. Pero Moisés funge como un intercesor entre el pecado del pueblo de Israel y la ira, la furia de Dios. Y entonces dice que él intentó apaciguar al Señor. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Moisés hubiera dicho, sí, Señor? Porque había una promesa. Le dijo, voy a destruir a este pueblo, pero voy a hacer de ti una gran nación. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiera dicho, muy bien, Señor, hágase tu voluntad? Que se elimine ese pueblo, al fin que yo sé que tú vas a respetar mi vida y vas a hacer de mí una gran nación. Moisés no quiso averiguarlo. Moisés lo que hizo fue, Señor, por favor, ten misericordia de este pueblo. En alguna ocasión escuché de este pasaje bíblico acerca de que era una reunión de pastores. Y me encantó porque el pastor abrió su corazón, el que estaba compartiendo abrió su corazón y mencionó, pastores, ¿no se han sentido ustedes como en ese momento en el cual si Dios les dijera, Abiud, voy a destruir a toda esa congregación y te voy a dar una congregación nueva, diferente, que alabe, que exalte, numerosa?
¿qué harías tú, no? Nos dijo a todos los pastores. Y todos nos quedamos soñando un poquito. Déjenme les confieso, ¿no? Así, ay, sería increíble que eso pasara. Pero realmente nuestro corazón debe de estar volcado hacia la misericordia. Y decir, Señor, este es el grupo que tú nos has dado. Ahora lo podemos aplicar a nuestra familia. Señor, esta es la familia que tú me has dado. Porque en muchas ocasiones la familia es tan dispareja y está pasando por momentos tan dolorosos que uno dijera, Señor, si te los llevas yo no respingo, Señor. Yo sé que tú vas a hacer de mí otra familia, pero si te los llevas yo creo que harías bien a la sociedad. A veces quisiéramos responderle así a Dios. Pero el corazón de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón y una persona que ama a Dios es el corazón de una persona que está defendiendo o va a defender aquello que Dios ha puesto en sus manos. ¿Sí está conmigo? A través de la oración, a través de la intercesión. Y la primera tarea o las primeras personas a las cuales tú tienes que defender es tu esposa, tu esposo, son tus hijos. Esta mañana yo les comento que cada ocasión antes de venir a la iglesia, nosotros ya escuchamos por lo menos la transmisión en vivo de alguna iglesia, y en esta ocasión tocó la transmisión de una iglesia en la Ciudad de México, cuyo pastor había salido a ver a su hijo en los Estados Unidos. Y él en su Facebook lo publicó, publicó que estaba en Estados Unidos, publicó que le había tocado ir a uno de los partidos de la Copa América ahorita en Estados Unidos, pero algo sucedió en su iglesia, algún chisme se corrió en su iglesia, y él en la mañana antes de la predicación estaba hablando acerca de ese asunto. Y este pastor mencionó, dice, yo tengo muchas cosas o muchas familias que atender, pero me llamó esto la atención, esto lo sabemos, nos lo enseñaron en el Instituto Bíblico, pero me llamó mucho la atención que él lo hiciera tan marcadamente. Dice, fui a Estados Unidos esta semana a ver a mi hijo que está estudiando allá. Y sí, me fui al estadio. Dice, pero yo tengo que pasar tiempo de calidad con mi hijo. Ahora, su iglesia es una iglesia enorme, de más de 5,000 personas en la Ciudad de México. Y muchas iglesias alrededor del país. Y dice, mi familia es primero que la iglesia. Y toda la iglesia en silencio. Dice, mi familia, mi relación familiar es primero antes que mi ministerio aquí como pastor. Y es el ejemplo de un hombre que ha entendido que su mayor logro, mayor intercesión, calidad de intercesión, tiene que ver con sus hijos. Porque si tendrá una iglesia muy grande, muy próspera, pero no sus hijos se han perdido, habrá fracasado, habrá perdido la batalla. Y me llamó la atención, ya no pude continuar viendo el resto del mensaje, pero dije, Señor, tenemos que aprender mucho acerca de ser unas personas intercesoras por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas. Quiero preguntarte algo. A las esposas, ¿sus esposos oran por ustedes? 3, 4 amenes, las demás se quedan, ¿oras por mí? Di que sí. ¿Y los esposos, sus esposas oran por ustedes? Porque, ya lo dijeron por compromiso algunos, sí, amén. Para no balconear a la esposa, ¿no? Había ocasiones en las que
cuando llegan y se acercan y nos dicen, por favor, puedes orar porque mi esposa está enferma, mi esposa está pasando por momentos difíciles. Oye, tú como marido, ¿ya oraste por tu esposa? Ponen cara de, no, es que es tu primera línea de batalla. Eres tú el primero que tiene que orar. Yo puedo acompañarte, yo puedo ayudarte, apoyarte, pero eres tú el que tiene que orar por tu esposa, porque tú eres el que sabe lo que está pasando, tú eres el que sabe lo que está sufriendo, lo que está experimentando. Job lo sabía y por eso él oraba por sus hijos. Moisés lo sabía y por eso ora a favor de todo ese pueblo. Mira el amor que tiene Moisés en el versículo 32, ahí mismo capítulo 32, versículo 32. Dice así, sin embargo yo te ruego que les perdones el pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Fíjate el grado de amor de Moisés por su pueblo y el grado de amor que tú y yo debemos de tener por nuestro esposo, por nuestra esposa o por nuestros hijos. Señor, perdónalos. Yo quiero interceder a favor de mis hijos, de mi familia. Hay familias que están pasando por momentos muy difíciles, hermanos con hermanas, padres con hijos. Y tenemos que aprender a orar por aquellas personas que nos cuesta a veces trabajo orar. Acompáñenme ahora al libro de Mateo capítulo 6, versículo 9. Conocemos perfectamente esta porción bíblica, es el Padre Nuestro. Aun cuando tú no sea la primera vez que pisas la iglesia o que estás en un lugar como este, conoces o has oído acerca del Padre Nuestro. Y la primera parte habla en forma singular, pero después habla en plural. Empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el versículo 11 dice, danos hoy, ¿dónde está? Nuestro pan cotidiano. ¿Sí se da cuenta que está hablando en forma plural? ¿Sí se da cuenta o no? Porque tiene que ver, no es dame. No se trata de, por favor, a mí, a mi persona, sino danos. Tienes que aprender o tenemos que aprender a orar. No nada más por nuestras necesidades, no nada más por la de nuestra familia, sino también a orar por otros. Danos hoy nuestro pan cotidiano. El versículo que sigue dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Habla en plural y el versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación. ¿Sabes? Cuando tú y yo aprendemos a orar por otros, grandes cosas suceden. Nos cuesta trabajo orar por otros porque otras personas nos han hecho daño. ¿Sí está conmigo? Otras personas han hablado en contra nuestra. Otras personas han hecho cosas que nos ofenden y nosotros preferimos orar, dame el pan nuestro que necesito, Señor. Pero a aquel, déjalo sin comer, por favor. Perdona mis deudas, pero a él no, Señor, te va a volver a fallar. Y no me dejes caer en tentación. Ese cuate no se cae en tentación, él se avienta. Haz con él, destrúyelo, Señor. Y tenemos que ser personas que aprendamos a interceder por otros. ¿Sí está conmigo? ¿Por qué orar por otros? Si a veces nos cuesta trabajo orar por nosotros mismos. No sé si a usted le pase, pero hay ocasiones en la mañana que me levanto y tengo ya el tiempo tan ajustado para mis actividades que me cuesta trabajo orar aún por mí mismo. Y digo, ay Señor, ahorita en el carro oramos, o ahorita en la regadera oramos, y ya estoy, pero nos cuesta a veces trabajo orar por nosotros mismos. No sé si a ti te pase lo mismo, a mí me pasa eso.
Ahora, llevarlo a un periodo, a un nivel donde tengamos que orar por otros, nos cuesta todavía más trabajo. Y nos cuesta más trabajo si esa persona por la que nos ha pasado la idea de orar es una persona que nos ha ofendido. ¿Sí está conmigo? A ver, esposas, cuando su esposo le ha alzado la voz, no trajo la quincena, ¿verdad? O no le compró los zapatos que quería usted que le comprara, ¿a poco usted ora por su esposo? Señor, bendice a mi esposo. Sí, ¿verdad? Señor, si no me va a dar ese regalo, llévatelo, Señor. Así sí oran. Nos cuesta trabajo orar por aquellas personas que nos ofenden, aun cuando somos personas, cuando es matrimonio, cuando son los hijos, cuando son los padres. Pero es lo que nos está diciendo el Señor y es el nivel que tú y yo tenemos que tener como cristiano. Orar por aquellas personas que nos ofenden. Nos cuesta muchísimo trabajo orar por aquella persona que nos ha roto el corazón. Por aquella persona que nos ha maldecido, por aquella persona que ha estado hablando mal a nuestras costillas. Y muchas ocasiones, o a nuestras espaldas, mejor dicho, y muchas ocasiones es nuestra propia familia. Hace poco estuve platicando con una persona cuya mujer lo dejó. Y yo le pregunté, oye, ¿y has orado por la madre de tus hijos? ¿Se separaron? Dejó la casa, se fue a vivir fuera del hogar. Y él está muy triste, está pasando por momentos muy delicados. Y en una ocasión le pregunté, ¿has orado por ella? No se lo hubiera dicho, casi me la raya. O sea, ¿cómo voy a orar por ella? ¿Cómo voy? Es que en la medida que tú oras, y si vamos a Mateo, nos habla de que así como tú nos perdonas a nosotros, Señor, nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Y sabes, mucho del quebranto familiar que está experimentando la sociedad tiene que ver con esa falta de perdón. Tiene que ver con que no hemos sabido perdonar y nos cuesta trabajo orar por aquellas personas que nos han roto el corazón, que han hecho algo que nos ha dolido. Pero eso es algo que tenemos que hacer. Piensa en el caso de Job nuevamente. Sus amigos estuvieron ahí señalándole, insultándole, llamándole hipócrita, llamándole doble cara. Estuvieron ahí todo el tiempo, él con las llagas rascándose, preguntándole al Señor por qué estoy pasando por eso, y sus amigos allá a la distancia. Y luego Dios le dice, ora por ellos. ¿Haríamos lo mismo? ¿Podríamos hacer lo mismo? Podríamos agarrar y decir, ok, Señor, porque tú me lo estás pidiendo, voy a orar. Pero de eso se trata la intercesión. Y vas a recibir tu beneficio. Si volvemos al capítulo 42, el versículo 10 de Job, nos vamos a dar cuenta de que después de que Job hubiese orado por esos tres amigos, dice que le fue repuesto todo aquello que había perdido. Y fue restaurado en su salud. ¿Sabes? Cuando tú y yo oramos por nuestra familia, oramos por nuestros amigos, oramos por nuestra iglesia, oramos por nuestro pastor y oramos aún por nuestros enemigos, el Señor actúa en nosotros. ¿Sí está conmigo? Aun cuando tú no le pidas nada al Señor y tú estás orando por esas personas, el Señor contesta tus peticiones no expresadas. Hace algunos años yo estaba muy dolido con gente de la iglesia
que me había ofendido. Estoy hablando de hace años. Y durante mucho tiempo yo los cargaba en mi pensamiento. Y ojalá que les vaya mal. Y ojalá que les pase esto y les pase el otro, ¿no? Y era una persona yo que no había aprendido a perdonar. Pero estando en una iglesia allá en Monterrey, estaba en el instituto, pero en particular estaba en una iglesia y el pastor predicó acerca del perdón. Y predicó acerca de orar por aquellas personas que nos habían ofendido. No saben cómo me costó trabajo, porque a las personas las tenía yo aquí en la mente. Y habían pasado años. No nada más me habían ofendido a mí, sino habían ofendido a mi familia, ¿no? Y yo los tenía aquí. Sabía nombre y apellido. Edades, todo. Cédula profesional, todo tenía. Y estando ahí, entendí que yo tenía que perdonarles. Y me acuerdo, pasaron los músicos y el pastor empezó a orar y dijo, quiten las sillas, era un lugar chiquito, quiten las sillas para que se puedan mover con libertad. Y yo me arrodillé, yo me acuerdo que yo me arrodillé esa ocasión. Y yo les dije, Señor, yo quiero soltar a fulano, quiero soltar a perengano, di mi pergamino, ¿sí? Y le dije, y me costó muchísimo trabajo decir, y les bendigo. Ay, lloré, no se imaginan ustedes. Y les bendigo. Y desde ese momento yo sentí una libertad increíble. Y yo dije, wow, acabó la administración, acabó el tiempo, nos limpiamos las lágrimas y yo sentía como que ya estaba flotando. ¿Por qué? Porque un gran peso se me había quitado de encima. Y no saben las recompensas que yo he tenido por yo interceder u orar aún por mis enemigos. En una ocasión, uno de ellos, pasaron otros años, y uno de ellos me habla a mi teléfono. Y yo, ¿quién te dio mi número telefónico? Ya lo había soltado, pero ¿quién te dio mi número, no? Y oye, Abiud, me gustaría que pudiésemos tomarnos un café. Yo todavía iba a la defensiva, yo todavía estaba con mi cautela. Y ya llegué a ese lugar. Me senté, ya sabe, ¿no? Como a la defensiva, así que hubo un pie afuera, ¿no? Por si había que correr, y otro pie adentro, como si había que entrarle al toro, ¿no? Y ya me dice, quiero pedirte perdón. Yo te ofendí hace años, yo hice las cosas mal, y yo quiero arreglar mi corazón para contigo y quiero arreglar mi corazón para con Dios. La quijada así se me vino hasta abajo. Y me acordé de un proverbio. Recuerden que me gustan los proverbios. No lo tengo aquí a la mano, pero déjeme encontrarlo. Este proverbio dice, el que Dios ama, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Y yo cuando sucede eso, yo dije, Señor, gracias. Cuando habían pasado años desde el momento en que yo le había soltado, pero yo estaba recibiendo la recompensa. ¿Sabes? Para el grupo que está viniendo a la oración y los que se quieran integrar, cuando tú oras por las familias de la iglesia, cuando tú oras o generalizamos y oramos por su prosperidad, por su bendición, por que ellos reciban de parte de Dios, tarde o temprano tú vas a recibir recompensa por haber estado intercediendo por ellos. ¿Sí estás conmigo? Cuando tú oras por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, tú vas a recibir una recompensa que a lo mejor no sucederá inmediatamente, pero va a suceder. Y yo vi eso y yo dije, Señor, gracias te doy. Ahorita lo encuentro.
versículo 7 del capítulo 16 de Proverbios. Y eso me vino a la mente cuando esta persona fue a pedirme perdón. Dice, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Y yo dije, gracias, Señor. Ahora, no es que seamos grandes amigos, pero nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien, donde nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos. Si él necesita algo de mí, con gusto, y nosotros hemos necesitado cosas de él y también nos las ha proporcionado con gusto. Y eso vino a mi mente cuando sucedió eso. Pero todo ha sido porque hemos aprendido a perdonar y hemos aprendido a orar por otros. Ahora, yo inicié diciéndoles esto. Nos da gusto cuando vienen y nos piden que oremos por ustedes, pero nos da más gusto cuando nos dicen, apóyame en la oración, pastor, porque yo ya estoy orando, yo ya estoy pidiéndole a Dios por mis hijos, yo ya estoy pidiéndole a Dios por este trabajo, yo ya estoy pidiéndole a Dios por mi salud. Te pido que me ayudes en oración, que me apoyes, porque eso quiere decir que tú estás desarrollando la capacidad para orar, tú ya estás pidiéndole a Dios, tú estás pidiendo su intervención y lo único que estás haciendo es que otros nos unamos para que eso suceda. Eso es lo que queremos en la iglesia Viento de Gracia. Una iglesia que sepa orar por otros, que sepa orar por sus hijos, por su familia, por su círculo más cercano, pero también una iglesia que sepa orar y vea la recompensa de orar por aquellas personas a las cuales nosotros hemos considerado nuestros enemigos. Hay personas que están separadas, que están divorciadas y cuya pareja les causó mucho daño. Y quiero invitarte a que puedas orar por esa persona. Al principio vas a tener un nudo en la garganta, pero te invito a que puedas desarrollarlo. Hay personas aquí que sufrieron de mano de personas ajenas la pérdida de un familiar. Gracias. Gracias. Y que a lo mejor orar por esas personas les conlleva un gran dolor. Pero quiero invitarte a que lo puedas hacer. Quiero invitarte a que como iglesia podamos ser una iglesia que podamos interceder por otros. ¿Sí está conmigo? Ayúdenme con el piano, por favor, y vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y dile al Señor esta mañana que tú quieres tener un corazón como el de Él. Juan capítulo 17 nos habla acerca de Jesús intercediendo por sus discípulos. Jesús orando a favor de ellos. Un corazón como el de Jesús. Decía, Señor, no te pido que los quites de este mundo, pero sí que los guardes. Él oraba por sus amigos, por la gente cercana, pero también oraba por la gente que le maltrataba. También oraba por aquellos que le ofendían. Jesús también dijo, Señor, no les tomes esto en cuenta, estas ofensas, porque no saben lo que hacen. Y yo quiero invitarte a que tú puedas pedirle al Señor tener un corazón como el de Él. Un corazón libre de venganza, libre de culpa, libre de resentimiento. Y que aprendamos a perdonar y a interceder por otros.
a interceder por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte que tú actúes, sigas actuando en nuestros corazones. Sigas trabajando y sigas moldeando nuestro corazón como al barro. Señor, somos todavía imperfectos, no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Pero Señor, tú nos quieres llevar ahí. Y una de las áreas que necesitamos trabajar es la oración y la intercesión. Señor, es el arma más poderosa que tú has puesto en nuestras manos y muchas veces la hemos dejado de lado. No nos hemos ocupado de la oración, no nos hemos ocupado de fomentarla en nuestra vida y en la vida familiar, Señor. Pero el día de hoy queremos reconocer cuánto necesitamos de esa arma en nuestras vidas. Como padres queremos pedirte, Señor, que nuestro corazón siempre esté alerta para orar, interceder por nuestros hijos. Como esposos, Señor, y líderes de hogar, queremos pedirte, mi Dios, que nuestro corazón sea un corazón sensible para orar e interceder por nuestra esposa, Señor. Por ese regalo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, que las esposas también tengan ese don, ese privilegio de regalar, de orar por sus esposos, Señor, de interceder por ellos. Señor, que las personas que nos han ofendido también reciban el regalo del perdón por parte nuestra y de la intercesión. Que sepamos orar por aquellas personas que nos ofenden. Señor, queremos ser personas cada día más como tú. Tener un corazón cada vez más agradable a tus ojos. Y eso tiene que ver con la intercesión y con el perdón, Señor. Quiero pedirte que pongas, si así es tu deseo, pongas tu mano sobre tu corazón. Y puedas orar y decirle al Señor, sigue moldeando mi corazón. Sigue trabajando en él, Señor. Sígueme sensibilizando. No quiero ser una persona egoísta. No quiero ser una persona ensimismada, que únicamente esté velando por mis propios beneficios, sino ser una persona que sepa bendecir a otros. Padre, mira nuestro corazón y sigue actuando a favor nuestro. Sigue actuando en él, sigue actuando en nuestros pensamientos, Señor. Nos falta mucho, pero no queremos abandonar el camino. En Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén y amén.